¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente para este curso de Mariología, una vez más reunidos para conversar sobre la Virgen, su lugar y su papel en la historia de la Iglesia, en nosotros hoy, en la vida de Cristo. Vamos a continuar hoy día nuestro curso y esta vez vamos a comenzar dos clases que tienen que ver con la teología bíblica, digamos, cómo María está presente en la Biblia, los pasajes donde aparece ella, directa o indirectamente, y qué significan y qué nos enseñan a nosotros hoy día. Vamos a comenzar como siempre con una oración. Una oración esta vez la he tomado de la liturgia bizantina del Oriente, quiere decir del mundo griego, una muy famosa oración que se llama acatistos, que significa de pie o no sentados, porque era una oración que ya desde el siglo tal vez quinto o sexto, se rezaba en el Oriente, especialmente algún sábado de Cuaresma. Es una oración a la Virgen muy bonita, muy antigua, y que ellos rezan siempre de pie, como dándole la importancia especial que tiene esta oración y esta como recuerdo de su lugar de la Virgen en la vida de la Iglesia. Dice así, un extracto, es una oración bien larga, pero este es un pedacito. Un ángel excelso fue enviado del cielo a decir: Dios te salve, a María. Contemplándote, oh Dios, hecho hombre por virtud del angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba. Salve, por ti resplandece la dicha. Salve, por ti se eclipsa la pena. Salve, levantas a Adán el caído, rescatas el llanto de Eva. Oh cima encumbrada a la mente de los hombres, abismo insondable a los ojos del ángel, tú eres de veras el trono del Rey. Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene, lucero que el sol nos anuncia, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva, por ti el Creador nace niño, virgen y esposa, salve, virgen y esposa. Amén. Bueno, esta linda oración es un signo de la devoción, la veneración que el mundo oriental le tiene a la Santísima Virgen, tal como nosotros. De distintas formas en Oriente que en Occidente, pero en todas se destaca que ella tiene un papel especial en la historia de la salvación. Que Jesús es el Salvador, es el único mediador, el único Salvador, pero la Iglesia y sus miembros, y en particular la Santísima Virgen como el miembro más eminente, tienen un lugar que acompañan y también colaboran en la salvación, en la mediación, en la transmisión de esta fe. Como todos nosotros también en nuestro pequeño lugar tenemos algo que colaborar, así también María de manera excepcional. Vamos entonces ahora a los textos bíblicos. Hoy día vamos a ver los del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento, y la próxima clase el resto del Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio de Lucas. Si uno mira toda la Biblia, que tiene muchos libros y tiene muchas páginas, las veces que habla de la Santísima Virgen, ya sea anunciando su papel en el Antiguo Testamento o mostrando su lugar en el Nuevo Testamento, son muy pocos en comparación, pero son muy importantes. Entonces no es el número inmenso de veces que aparece la Virgen, sino la importancia que tiene y el lugar destacado en el cual participa. Por eso lo importante es descubrir el significado y el lugar de ella, no por la cantidad, sino por la calidad y por el lugar en que ella aparece. Si miramos el Antiguo Testamento, ustedes me podrán decir, en realidad no aparece, porque en el Antiguo Testamento todavía ella no existía. Efectivamente, no aparece ella actuando, pero sí hay algunas figuras de mujeres que de alguna manera anuncian y preparan lo que va a venir después. Y de alguna manera anuncian también el lugar de María en el misterio de salvación unido a su Hijo. Tal vez el más común, aunque es más implícito, es cuando se habla de Sión. Sión es sinónimo de Jerusalén, la ciudad santa, donde estaba el arca de la alianza que guardaba las leyes. Ustedes saben que desde el desierto, cuando el pueblo fue liberado de Egipto, Dios les dio las leyes, los mandamientos, y la guardaron en un arca
que era como un lugar que protegía las leyes, y eso estaba en el templo en Israel, primero en el arca, después en el templo, y luego en el templo que estaba construido sobre el monte Sión en Jerusalén. De tal manera que de alguna manera era el lugar que guardaba lo más sagrado que tenía Israel, que era la alianza con Dios, la presencia de Dios. Entonces, Sión significa Jerusalén. Y luego entonces es una fortaleza y un lugar donde está Dios, de alguna manera muy presente. Por eso fíjense ustedes que el profeta Miqueas y el profeta Sofonías se refieren así a Sión. El profeta Sofonías en el capítulo 3, versículo 14 dice así: Grita alborozada Sión, lanza clamores Israel, celébralo alegre de todo corazón, ciudad de Jerusalén. Y luego Miqueas en el versículo capítulo 4, versículo 10, dice así: Retuércete y grita, hija de Sión, como la que va a dar a luz, porque ahora vas a salir de la ciudad y habitarás en el templo. Irás a Babilonia y allí serás liberada, allí te rescatará Yahvé de la mano de tus enemigos. O sea, hay toda una cantidad de textos bíblicos que hablan de Sión, y de Sión que Dios la rescata, la protege y la hace fecunda. Puesto que el pueblo de Israel ha sido atacado por los enemigos, ha sido casi destruido, Dios promete que vendrá Sión, esa ciudad será rescatada, y la hija de Sión es como simboliza todo el pueblo de Israel, y esa hija de Sión va a dar de nuevo a luz a el nuevo pueblo. Entonces, de alguna manera, toda la liturgia y todo el Nuevo Testamento y los evangelios, Lucas y Mateo, de alguna manera tienen presente esa imagen. Y están todo el tiempo, cuando hablan de la Virgen, la están pensando cuando, por ejemplo, o en Juan también le dicen mujer, o cuando se hace un recuerdo de ella en atención a Isaías. Siempre está esta idea de Sión, de esta mujer que vuelve a dar a luz y vuelve a dar a luz a los hijos rescatados. Entonces es como un anuncio de lo que vendrá en María, de que de alguna manera volverá a renacer el pueblo, y el pueblo vuelve a renacer en Cristo, y ese Cristo él es el renacimiento del pueblo porque comienza una nueva creación, y esa nueva creación surge de la nueva madre, que es ahora María. En ese sentido tenemos entonces un pasaje, un texto especialmente importante en ese sentido con Sión, o sea, la imagen de Sión, y por eso que cuando hay celebraciones litúrgicas en la misa, en otros lugares donde se habla de la Virgen, siempre aparecen los textos donde se habla de Sión. Pero hay también otros 3 textos del Antiguo Testamento que de alguna manera anuncian una maternidad nueva, que son Génesis 3.15, donde habla de Eva, que es Isaías 7.14, cuando habla de la madre que va a dar a la Virgen, que va a dar a luz, y de Miqueas 5, un texto muy semejante al que acabamos de leer. Si miramos ahora Génesis 3.5, allí es un texto muy conocido que todos hemos leído muchas veces, ¿no? Cuando Adán y Eva han cometido una falta, se aparece Dios y entonces Dios le da una bendición. Maldice a la serpiente y bendice a la humanidad en la descendencia de Eva. Y le dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Entonces, en el fondo, y a la mujer le dice que va a tener fatigas, pero que dará muchos hijos. Entonces, allí se anuncia que de alguna manera, aun cuando esta primera mujer, Eva, junto a su primer esposo, Adán, el esposo, digamos, Adán, han cometido una falta, Dios bendice a la humanidad y le promete que habrá otra mujer que dará a luz un verdadero Adán, el verdadero Adán que no cometerá falta, que es Jesús. Y ahí entonces está anunciada la presencia de María. En Isaías 7.14 es semejante, pero más explícito aún, porque fíjense ustedes que allí el pueblo de Israel está en una situación muy difícil, está siendo atacado y el rey está muy nervioso y preocupado. Entonces
le pide una señal a Dios. Y Dios le da una señal y le dice, habrá una señal de salvación para ti. Y la señal es la siguiente, Isaías 7:14, le dice, pues bien, el Señor mismo va a darte una señal. Mira, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Dios con nosotros significa. Esto está escrito en hebreo. Luego, cuando los traductores inspirados tradujeron el texto al griego, esa palabra doncella la tradujeron por virgen. Entonces dice, verás tú, mirad que una virgen está encinta y dará a luz a su hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Que fue el texto que luego el ángel cita en Mateo a San José y le dice que se cumple ese pasaje. De tal manera que aquí hay un anuncio de salvación. Entonces el rey piensa que es para su propia esposa probablemente, o para alguna de sus esposas, porque siempre los reyes tenían varias esposas. Y sin embargo Dios está hablando más adelante. Está hablando de una nueva mujer que va a dar luz y que va a ser virgen y que dará luz al verdadero Salvador, a un verdadero rey, al verdadero descendiente. Entonces se anuncia eso. Este pasaje es muy importante porque es el más explícito que anuncia el futuro del nacimiento del Salvador con la importancia y el central lugar de la Santísima Virgen en ese lugar. Y el tercer pasaje es de Miqueas 5, capítulo 5, versículos 2 y 3, que es en el mismo contexto el pueblo está sufriendo y entonces pide salvación y Dios le anuncia salvación. Entonces le dice lo siguiente, por eso le dice, Él los abandonará, Dios los abandonará hasta el momento en que la que va a dar a luz dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Dios, con la majestad del nombre de Dios, su Dios. Vivirán bien porque entonces Él crecerá hasta los confines de la tierra. Este pasaje es semejante a los anteriores. Hay un problema y Dios anuncia que va a haber una salvación que vendrá a través de una mujer que dará a luz. Vean ustedes que los tres textos, y por eso los quería mencionar, tanto el de Génesis como el de Isaías, como el de Miqueas, los tres tienen un elemento en común. Y el elemento en común es que hay tres actores. Primero hay un problema, o el pecado, o la invasión, o los peligros. Luego hay una promesa de Dios, de bendición, de salvación. Y la promesa tiene que ver con una descendencia salvadora, que es el rey, siempre es el rey. Y esa promesa y esa descendencia nacerá a partir de una maternidad del todo particular. Entonces, aquí lo que está destacándose fuertemente es que Dios promete salvación y esa promesa está unida al Salvador. El Salvador es el que viene, el descendiente. Pero ese descendiente va a surgir, va a nacer de una madre del todo especial. Ya sea porque en Isaías dice que es virgen, ya sea porque en el Génesis dice será una nueva Eva, nueva creación, nuevo mundo, o ya sea porque en Miqueas dice esta tiene que dar a luz de una manera del todo particular. La que tiene que dar a luz va a dar a luz. O sea, se destaca que hay algo particular en todo eso. Entonces nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento aparecen esas figuraciones importantes de María, que no hablan de ellas directamente, pero anuncian que en el plan de salvación, aquí el punto central es que en el plan de salvación la madre del Salvador tendrá un lugar especial. Ese es el punto fundamental en esto. Por eso que la liturgia realmente retoma esos textos de Isaías, que fue el que retomó también el Evangelio de Mateo. Por eso también Miqueas lo recuerda y también los padres de la iglesia siempre hablaron de la Virgen como la nueva Eva, o sea, la verdadera Eva. Tal como hay un nuevo Adán, el verdadero Adán que dice San Pablo, también la acompaña una madre que es madre de los vivientes, madre de Cristo y madre de todos los vivientes. Y eso de alguna manera es en paralelo con esta otra figura del Antiguo Testamento que es Sión, que es la hija de Sión, la madre que es fecunda y que por fin va a poder dar a luz a todos los hijos y dará a luz a todos los hijos sin excepción porque habrá felicidad y habrá salvación. O sea, el tema está en que frente a una maternidad humana, hay una maternidad humana bendecida del modo particular que produce hijos en la salvación. Este es el punto.
Y por eso también la Iglesia también ha mirado todavía un último aspecto del Antiguo Testamento, que son también figuras de mujeres en el Antiguo Testamento que de alguna manera han sido siempre ocasión de salvación. Por ejemplo, ya sea porque Dios ha tenido una especial preocupación de una maternidad, por ejemplo, cuando eran estériles, tenemos Sara, la esposa de Abraham, que Dios la bendice y le da un hijo con el que comienza la descendencia salvífica, Isaac, después Jacob y ahí todos los descendientes, o también justamente también Rebeca y Raquel, las tres esposas de los tres primeros patriarcas, eran las tres estériles y Dios les da una fuerza especial para que puedan hacer su hijo, igual que la madre de Sansón también era estéril y Dios la bendice y Sansón es un gran salvador en esa época. De tal manera que en el Antiguo Testamento se va preparando de que Dios a veces actúa y produce salvación a través de una mujer que es bendecida de una manera especial. En ese tiempo era una cosa pequeña, eran estériles y recibían la posibilidad de generar. En María es algo mucho más fuerte porque es virgen y la hace generar al hijo de manera virgen, por obra del Espíritu Santo. Pero entonces vemos que en el Antiguo Testamento se va preparando eso de cómo actúa Dios. Dios actúa utilizando la vida humana, la mujer, la maternidad normal, pero en la cual Dios actúa de una manera nueva y la bendice de una manera especial para mostrar que es Dios el que está generando finalmente detrás de esa generación humana. Hay una obra de Dios que se va preparando hasta llegar al momento culminante cuando es un nacimiento virginal de Jesús. O también vemos en el Antiguo Testamento algunas mujeres que han actuado de una manera salvífica para el pueblo. Tenemos el caso de Ruth, que acompaña y logra, es como la abuela de David, y ella acompaña a sus hijas y a sus hijos y luego se contrae matrimonio con el que va a ser el abuelo de David. Lo mismo pasa con Esther, que es una reina que logra salvar al pueblo porque intercede con el rey, o Judith, que siendo valerosa va y mata al general enemigo que estaba atacando al pueblo. De modo que son ejemplos de mujeres que están en el Antiguo Testamento actuando salvíficamente, colaborando en la salvación de distintas maneras. También por eso la liturgia en la misa aparece muchas veces con estas lecturas de Esther, de Judith o de Ruth vinculadas a la Santísima Virgen de alguna manera. Pero si centramos el Antiguo Testamento, lo que hay que decir finalmente, como para centrar el tema, en el Antiguo Testamento no aparece la Virgen porque todavía no ha nacido, obviamente, pero se anuncian dos cosas. Uno, un modo de actuar de Dios, que Dios pide la colaboración de mujeres para hacer Él su obra salvífica. Y la segunda forma es que Dios anuncia que efectivamente el Salvador va a nacer por una intervención de Él específica con una mujer que hará el nacimiento del Salvador. Ese es el tema que está detrás de la mariología del Antiguo Testamento. Pasemos entonces ahora al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene distintos momentos de la Santísima Virgen. San Pablo tiene un texto en Gálatas 4:4. Luego tenemos en el Evangelio de Marcos un par de textos, capítulo 3, capítulo 6. Luego tenemos los dos primeros capítulos de Mateo y los dos primeros capítulos de Lucas, que son los más extensos, que hablan de la infancia de Jesús y por lo tanto aparece la Santísima Virgen en distintos modos. Y luego tenemos también en San Juan, donde específicamente aparece en la boda de Caná y en la cruz la Santísima Virgen, más particularmente. Y por último tenemos también el caso de Apocalipsis, donde en Apocalipsis 12 aparece también la figura de esta mujer vestida de sol. Entonces tenemos varios textos marianos, tampoco son tantos, pero son importantes. Y lo importante acá es más que el número, es el lugar que muestra el papel de María en ellos. Vamos entonces al primero de todos, que es Gálatas 4:4. En el Evangelio, en el texto de Gálatas, dice lo siguiente. Porque San Pablo habla del nacimiento del Mesías. Entonces dice, pero dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición
de hijos. O sea, el texto es muy sutil, tremendamente sutil, pero en esa sutileza San Pablo explica perfectamente el lugar de Dios. Porque fíjense ustedes que dice acá que llegado la plenitud de los tiempos, cuando Dios ya quería salvar a la humanidad y encontró que era el momento preciso, envió Dios a su Hijo. O sea, es Dios el que envía al Hijo de Dios, a su Hijo, y lo envía al mundo. Pero lo envía nacido de mujer. O sea, no lo envía, no llega así directamente, sino que lo hace tomar la condición humana. Y para tomar la condición humana tiene que nacer de mujer. Y por lo tanto aquí se destaca, aunque no nombra a María, Pablo sin ninguna duda tiene presente esta maternidad. Porque dice nacida de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella. De tal manera que uno dice, aquí Pablo destaca con mucha fuerza que en alguna manera en el plan salvífico hay una mujer vinculada al plan salvífico, donde el Salvador es Jesús, pero ese Salvador Jesús viene al mundo por acción también de esa mujer que permite y que lo da a luz. Ahora, eso es lo primero, o sea, está vinculada a la salvación y al envío de Dios, está vinculada la mujer que es la madre de Jesús. Pero además, aquí el texto se plantea como un cierto, como una escala. Si fijan ustedes, dicen, envió, en llegada a la plenitud de los tiempos, envía a Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, o sea, nacido bajo las condiciones humanas normales, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley y para que recibiéramos la condición de hijos de Dios. O sea, como que hay un bajar de Dios, tomarnos a nosotros para llevarnos a Él. Y en ese sentido quiere decir que hay algo, ¿por qué no cualquier hombre nacido de mujer nos rescata? Quiere decir que hay algo especial en este hombre que viene y en este nacimiento de mujer. Ese es como lo que está detrás del pensamiento de Pablo. Porque si fuera un hombre cualquiera y un nacimiento cualquiera, entonces nosotros seguiríamos igual que todos, no rescatados. Pero el que viene es el Hijo de Dios enviado y nace de una mujer de una manera especial porque es concebido por obra del Espíritu y por lo tanto, entonces por eso nos puede rescatar del pecado y llevar a la condición de hijo de Dios. Por eso el texto dice, y dado que son hijos de Dios, Dios envía el Espíritu Santo, el que los hace clamar Abba, Padre. Es decir, es justamente este nacimiento el que nos concede la filiación porque hemos nacido nosotros de este nacimiento de Jesús. En ese sentido, hay un nacimiento diferente y Pablo muy sutilmente destaca este papel que acompaña la venida de Jesús. Más explícito es el Evangelio de San Marcos. Vean ustedes que si nosotros seguimos ahora y miramos el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos no tiene tantos textos marianos, pero sí tiene dos que quiero destacar. Uno es Marcos 6:3 y el otro es Marcos 3:31-35. En Marcos 6:3 dice así el texto, ¿no? Cuando Jesús visita Nazaret, a su pueblo, y entonces se dirige a la multitud y llega el sábado y está en la sinagoga y entonces la gente dice, ¿y quién le ha dado esta sabiduría y estos milagros hechos en sus manos? La gente se admira de Jesús y dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí entre nosotros? Hermanos se refiere a parientes. Entonces, aquí el punto fundamental es que Marcos es el primero de los evangelios, porque es el primer evangelio escrito, ¿no? Primero Marcos, después Mateo, después Lucas, Juan. Entonces es el primer evangelio escrito y es el primero que nombra a la Virgen con su nombre, María. Antes que Mateo y antes que Lucas, porque fue escrito antes. Y entonces aquí destaca, es el hijo de María. Normalmente en esa época, una sociedad muy patriarcal y machista, nombraban hijos siempre hijo y daban el nombre del papá. Hijo de Jonás. U otros nombres, sí. Hijo de Alfeo. Aquí en este caso, hijo de María. Destaca el papel en lugar de ella. O sea, deja fuera a José y pone a María. O sea, aquí hay una palabra clarísima de que es ella la madre y no se destaca a su padre, como luego verá también las genealogías en Mateo, porque es nacimiento virginal. San José no es el padre biológico de él. Entonces aquí se destaca
María, como es el hijo de María. Y ese es el punto, ¿no?, que lo destaca allí. Pero luego, aquí uno puede pensar solamente está el papel físico, la madre, pero aunque destaca que es la madre, no el padre. Pero luego en Marcos 3, 31, 35, destaca otra vez el papel de María, pero de una manera mucho más profunda, más espiritual, más honda. Leamos el texto. Dice así en el versículo 31. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor, y le dijeron: Oye, tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Y él respondió: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí tenemos con claridad de que Jesús está destacando dos cosas. En primer lugar dice: mire, ustedes se preocupan de mis familiares y les parece que son los más cercanos a mí. Pues bien, más cercano a mí que mis familiares son los discípulos. O sea, el vínculo más cercano que tengo yo son los discípulos. Porque lo que vincula más cercanamente a Dios es cumplir la palabra de Dios. No la sangre, no la relación física, sino que es la relación espiritual de discipulado. O sea, eso está diciendo, a ustedes les dice a todos los que están a su alrededor, porque a ellos se les está dirigiendo la palabra, sepan ustedes que el vínculo mayor es el discipulado. Y con eso, indirectamente, está diciendo, cuando le dicen tu madre y tus hermanos están allí, o sea, tu madre y tus parientes, tu madre en particular, él está diciendo, mire, ella es la madre y tiene un lugar destacado, pero más que por ser madre física, es por ser madre espiritual, en el sentido de la perfecta discípula. Porque precisamente, vamos a ver después en Lucas, cuando es el ángel que le anuncia a la Virgen que va a ser la madre de Dios, él espera la aceptación voluntaria de la Virgen. Ella, en primer lugar, hace un acto de fe, de creer en el ángel, de creer en Dios, de creer en la obra de Dios, y por eso Dios la hace madre física también de Jesús. Pero es una maternidad física y una maternidad también espiritual, en el sentido de un vínculo de discípula. O sea, ella es discípula perfecta y por eso madre también perfecta. Ambas cosas están unidas e inseparables. Entonces, por eso Jesús dice, es verdad que es mi madre, pero en primer lugar lo es porque es la perfecta discípula. Eso es lo que está detrás de este hermoso texto de San Marcos, del Evangelio de Marcos, donde destaca de manera preciosa este aspecto fundamental de la vida de María, que es la discípula. Por eso también es que en todo el texto de Mateo y de Lucas, que vamos a ver ahora en adelante, se destaca la fe de la Virgen. Y esto en Marcos está como en síntesis. La maternidad no es una maternidad solo física, que Dios la usó como un instrumento, sino que la maternidad virginal de María es un instrumento externo, pero que está unido a la aceptación interna de María y su colaboración interna como discípula, como aceptación de la voluntad de Dios, como servidora del Señor. Y en ese sentido, ahí radica su maternidad completa. No es una maternidad solo física, como que presta un cuerpo para generar un niño, sino que es una totalidad de la vida. Ella entrega su vida. Y eso es propio de una maternidad. La maternidad no es algo físico solo, aunque tiene ese aspecto, pero la maternidad es mucho más que eso, es el involucramiento de la persona completa en lo que viene. Y eso es lo que pasa con María, y eso es lo que destaca Marco en este texto, tan breve, tan conciso, pero en el fondo está diciendo, la maternidad es un involucramiento de la persona con su fe en primer lugar, con su psicología en segundo lugar, con todo su amor en tercer lugar, y con todo su cuerpo en su cuarto lugar. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, tenemos ahí los dos textos de Marcos que son muy bonitos, muy simples, pero muy profundos. Mateo y Lucas son los dos evangelistas que más destacan el papel de María en la infancia de Jesús. Lucas más todavía que Mateo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora vamos a ver el tema de María en Mateo. Entonces, si uno mira el Evangelio de Mateo, tenemos dos capítulos que tratan de la infancia de Jesús, y ahí aparece Jesús y aparece María en distintos momentos. ¿Qué es lo que intenta decir esto? Es importante tener presente que cuando Marco comienza con el bautismo de Jesús,
En cambio, Mateo comienza con el momento de la niñez y destaca ese aspecto. ¿Por qué? Porque en el fondo dice, en los dos primeros capítulos, en la infancia pequeña de Jesús, ya se anuncia quién va a ser. Detrás de esto hay una cosa muy importante en el Evangelio y en la época, ¿no? Que cuando se quería narrar el mensaje de Cristo, y lo que se narra en el Evangelio en el fondo es sobre todo su predicación y sus acciones de muerte y resurrección, su predicación primero y luego el acto salvífico de la muerte y la resurrección, pero dice, pero eso está preparado desde el comienzo. Y por eso es bueno conocer cómo fue el origen, porque en ese origen está como marcado, está indicado quién es este que viene. En el fondo eso, ¿no? Lo que pasó en el nacimiento dice y nos describe a nosotros quién es este Jesús de Nazaret. Entonces por eso aparece primero la genealogía, que es de dónde viene Jesús, y luego el nacimiento, propiamente la concepción virginal, pero narrada a San José, cuando el ángel le cuenta a San José cómo va a ser para que la tome como esposa sin temor, porque el hijo que viene es obra del Espíritu Santo. Y luego algunos aspectos de la niñez, cuando vienen los magos, cuando nace y después cuando tienen que huir a Egipto. Veamos entonces estos pasajes donde aparece la Virgen y en qué sentido aparece. Fíjense ustedes que en la genealogía, que es una larga genealogía, que comienza con Abraham, dice, el libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es Mateo capítulo 1, versículo 1. Entonces dice, no la voy a leer completa, pero dice, Abraham, comienza de Abraham, o sea, diríamos 2000 años antes de Cristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y ahí sigue para abajo. Y con todos los padres, Abraham era el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y así sigue para abajo. Hasta que llega al final, dice, vamos a ir a los últimos tres, ¿no? Dice, Sadoc engendró a Agin, Agin engendró a Eliud, esto después de 14 generaciones, ¿no? Agin, y después Agin engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Vean cómo cambió. Todos los varones, hasta que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús el Cristo. O sea, destaca una vez más la mujer, que es la madre de Jesús, que a través de ella pasa la humanidad a Jesús. O sea, destaca ahí el papel secundario absolutamente de José, porque es María la que le transmite la humanidad a Jesús. Ahí está el punto fundamental. Y esto está precedido porque a pesar de que son solamente los varones, porque así se hacían las genealogías en ese tiempo, patriarcal, digamos, más machista, es como nosotros ponemos el primer apellido siempre el del varón, el del papá. Podría ser de la mujer, como en otros países. O podría ser solo el de la mujer. O sea, eso depende de las culturas. Bueno, en esa cultura se hacía solamente los varones. Pero, sin embargo, en la genealogía aparece en 3 ocasiones, dice, por ejemplo, dice, Salmón, que es uno de los reyes, engendró de Rahab a Booz. Y aparecen 4 veces que dice de qué mujer se engendró. Y esas 3 mujeres, que son, en el fondo, son mujeres muy importantes, porque son Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías, o sea, Betsabé. Todas ellas son mujeres que actuaron en la historia de Israel y produjeron salvación, como que van preparando esta gran mujer que es María, de la cual nace Cristo. O sea, en el fondo, la genealogía, a pesar de que se fue nombrado por varones, muestran varias veces donde el que realmente produjo la salvación y logró que la genealogía continuara fue la mujer, porque actuaron adecuadamente, porque en el caso de Tamar hizo posible el nacimiento, o en el caso de Rahab, bueno, no voy a entrar en toda la historia, lo mismo logró acompañar y salvar la generación, y así también las demás que se han nombrado. Entonces, en el fondo lo que está mostrando la genealogía es que aquí hay una acción
particular de una mujer que salvó la salvación, la continuidad genealógica. Entonces eso se forma de manera magnífica en María, que es la que pasó la generación de Abraham hasta Jesús, porque María es la que le concede la naturaleza humana al Hijo de Dios que se hace hombre. Entonces ese es el punto destacado. Y luego viene, a continuación de la genealogía, Mateo habla de José en el sueño, ¿no? No voy a leerlo completo el texto, pero en el fondo aquí dice, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Estamos hablando ahora del capítulo 1, versículo 18. Dice, su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Este es el texto clave. O sea, en el fondo dice, aquí lo que ocurre es que el Espíritu Santo hizo concebir a María al Hijo de Dios. Y es obra del Espíritu Santo. Y luego más adelante, en el versículo 23 dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ese es el texto de Isaías. O sea, en el fondo, Mateo retoma lo que vimos anteriormente, de que se cumple lo que ya le habían anunciado al rey Ahab antiguamente y que ahora Isaías lo había dicho y ahora se cumple en María. Vale decir que se relaciona este nacimiento virginal de Jesús a través de María, se relaciona a la profecía que había dicho Isaías y por lo tanto es el cumplimiento del plan de Dios salvífico. Lo que está aquí detrás de todo esto es que aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, que es una obra de Dios por obra del Espíritu Santo. Segundo, que lo hace en María, lo cual le concede, la cual acepta esto y es la madre verdadera de Jesús. Y luego eso cumple una profecía de Jesús, o sea, está en el plan de Dios esto. Y finalmente ese que nace es Dios con nosotros. Por eso se llama Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, o Jesús, Dios salva. En ese sentido, estamos aquí con un texto muy bonito donde ocurre algo inesperado, que es el nacimiento virginal. Vean ustedes que Mateo en estos dos textos, tanto en la genealogía como en la narración del nacimiento, de la concepción, lo que destaca es que aquí hubo una intervención de Dios. Y esa intervención de Dios en ambos casos tiene que ver con la Virgen, o sea, fue en ella. Porque en la genealogía dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Cristo, ¿se entiende? Por obra del Espíritu Santo. Y a continuación dice, y la generación de Jesús fue justamente porque no estando juntos, porque estaban solo desposados, sin vivir juntos todavía, ella queda encinta por obra del Espíritu Santo. Y eso produce estos dos acontecimientos, que es un acontecimiento narrado dos veces, lo que produce es que el que nace cumple la profecía porque es Dios con nosotros. O sea, Dios ha venido a habitar con nosotros. Eso es lo que dice Mateo, lo cual es muy bonito, muy profundo y muy importante. Y luego continúa la narración, donde narran distintas cosas, pero aquí fíjese usted que narra los Reyes Magos y la huida de Egipto y la vuelta a Nazaret. Mateo, que va en todo el capítulo 2. ¿Qué es lo que dice? Que vienen los Reyes Magos, adoran al niño, pero Herodes quiere matarlo y los Reyes Magos entonces se van por otro lado. Y por eso mismo Dios le anuncia a José que se lleve al niño a Egipto y ellos se llevan al niño a Egipto con María y llegan a Egipto hasta que muere Herodes y ahí vuelven a Nazaret, pero ya no vuelven a Belén, sino que van a Nazaret para estar más lejos del sucesor de Herodes. De tal manera que lo que aquí narra es que en todo momento, en la niñez de Jesús, ya está siendo perseguido y hay que protegerlo y está siempre de alguna manera en una lucha. El sufrimiento y la cruz ya le está haciendo sombra. Y allí entonces es siempre acompañado y llevado por María. Donde José es el que se le da la orden, pero fíjense usted, aquí cuando fueron, se le apareció, le dijo, prepárate, entonces él se preparó, tomó a la noche al niño y su madre y se retiró a Egipto. Ese es José, ¿no? Dios le avisa que en realidad tiene que huir y él se preparó, José, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y entonces, en todo momento, aquí lo que está, si ustedes lo leen tranquilamente, es que
María, acompañada por su esposo José, van ayudando a proteger al niño para que se prepare para su misión salvífica. O sea, aquí en la niñez lo que aparece es que Jesús ya es perseguido, ya la cruz como que lo está acechando, y en ese proceso de pequeño que tiene que ir creciendo, es María que lo protege, lo cuida y lo ayuda entonces a desarrollarse para que logre llevar a cabo su misión salvadora. Es un texto muy bonito, muy profundo, que lo que muestra es el papel ahora en dos momentos. Primer momento, cuando María obedece y acepta ser la madre y acepta ser a la cual Dios actúa de manera milagrosa con el nacimiento virginal. Pero luego continúa, y esto demuestra justamente que su maternidad es permanente, la maternidad es un compromiso vital. Justamente cuando ella nace el hijo, ella se preocupa de protegerlo y acompañarlo toda la vida. Eso es en Mateo muy importante. Y luego tenemos otro evangelio que también pasemos ahora al evangelio de Juan. Vamos a dejar a Lucas para la próxima clase. Si pasamos ahora al evangelio de Juan, Juan tiene dos momentos importantes, que es las bodas de Caná y que es la muerte de Jesús en la cruz. En los dos momentos aparece María de una manera muy relevante. Y veamos primero el evangelio de Juan en el capítulo 2, cuando están las bodas de Caná. El texto lo conocen, no lo voy a leer por completo, pero dice en el fondo, Jesús fue invitado a una boda con sus discípulos y con María también. Y estando allí se acabó el vino, ¿no es cierto? Y María se da cuenta de eso, entonces aquí dice en el versículo 2. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre. O sea, aparece ahí María toma la iniciativa en este momento, ¿no? Cuando están en la boda, María toma la iniciativa. María le dice a su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿y qué tengo yo contigo, mujer? Como diciendo, no es un tema de este momento todavía, el hacer un signo milagroso, en el fondo diciendo, no es mi hora, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora, le dice. O sea, como que María le dice algo y Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, que hay una intervención activa de María inmediatamente en el proceso de esta situación, diríamos, bochornosa para los novios. María se acerca a Jesús, le dice, no tienen vino, y luego le dice a los discípulos, a los sirvientes, hagan lo que Jesús les diga, hagan lo que él les diga. Bueno, y ahí entonces se produce el milagro, traen agua, lo llenan de agua, Jesús la convierte en vino y el novio se admira de este buen vino que apareció ahora. Entonces, aquí donde dice en el versículo 9, el versículo 11, cómo termina esto, ¿no? Entonces dice, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Vean ustedes aquí lo importante del texto, ¿no? Que aquí María adelanta la hora de Jesús. Jesús no pensaba hacer un milagro ni un signo, pero de alguna manera María dice, esto es al comienzo, capítulo 2, o sea, estaba empezando el Evangelio de Juan. Al comienzo de la vida, María aparece y le dice, hagan lo que él les diga. Los discípulos, luego de ver el signo de Jesús, creen en Jesús y se hacen los primeros discípulos que lo siguen a Jesús y lo acompañan después. Y de alguna manera Jesús le dice, no ha llegado mi hora, pero la adelanta haciendo un pequeño signo. Entonces vemos que aquí en la boda de Caná, María tiene un papel específico en lo que llamamos la intercesión de ella. Es Jesús el que hace el milagro, es Jesús el único salvador, en eso no hay ninguna duda, y va a ser siempre así. Pero los discípulos creen en Jesús por una intercesión también de María que hace que Jesús haga ese milagro. O sea, los discípulos de alguna manera también le deben a María el haber podido creer, el haber reconocido a Jesús, el darse cuenta que hay un milagro impresionante allí. Por eso es la fe se suscitó por este signo de Jesús que se produjo porque María estaba allí de alguna manera intercediendo. Esto es un milagro muy bonito y de alguna manera presagia lo que viene, porque fíjense ustedes que dice la boda es al tercer día se juntaron, vino la boda y luego
dice Jesús, el novio dice, el mejor vino para el final, o sea, ha llegado el momento de la plenitud, se ha dado como una manifestación. Aquí el tema de las bodas de Caná es que se da una manifestación de Dios adelantada, como un signo, presagio, un pequeño signo de lo que viene después, y donde María tiene un papel relevante de haber intervenido, de haber colaborado, de estar ahí al servicio de la misión de Jesús. Y eso se complementa en la cruz. La boda de Caná en el Evangelio de Juan están unidos al texto de la muerte de Jesús en la cruz. Vean ustedes que en el capítulo 19 del Evangelio de Juan aparece la muerte de Jesús. Y entonces en el versículo 25 al 27 aparece este momento donde María acompaña a Jesús. Sabemos que cuando viene el momento de la cruz, los discípulos se arrancan y solo lo acompañan 3 mujeres, entre las cuales María, y después aquí también en Juan dice que estaba también el discípulo amado, que es Juan. Entonces estaba aquí el texto. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió como suya. Es decir, aquí este texto está unido al texto de las bodas de Caná y se comprenden juntos, porque las bodas de Caná de alguna manera presagian el gran milagro de Jesús que va a transformar el agua en vino, la resurrección. Y acá entonces la misma cosa, aparece Jesús como en el momento culminante de su vida, que ya va a pasar a la muerte para luego resucitar. Entonces, en ese instante final de su vida, Jesús da un testamento. Y este es el punto, porque es la última palabra. Y después de eso, fíjense usted que terminando el texto dice, después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dice, tengo sed, e inclinando la cabeza, entrega su espíritu. O sea, lo último que hizo Jesús fue justamente dar su disposición testamentaria. Y esa es decirle a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, y al hijo le dijo, ahí tienes a tu madre. Esto es, a veces se ha tratado de decir, claro, evidentemente Juan se llevó a María ahora a su casa, por supuesto, eso está bien, pero es más que eso. No es simplemente un deber de, bueno, alguien tiene que hacerse cargo de esta mujer viuda y sola. No, es más que eso. Porque le dice mujer, hijo. No le dice María, mamá, Juan. Sino que de alguna manera los tipifica como representantes. Entonces, mujer es la mujer que es la mujer que dio a luz a Jesús, es la mujer que da luz a la nueva humanidad, es la mujer que es Eva, de alguna manera redivida, de alguna manera una nueva Eva, ahora totalmente fiel a Dios, la nueva Eva que hablaban los padres de la iglesia. Eso es la mujer, la que engendra a la vida, porque engendró a la vida a Jesús. Y entonces le dice, ahí tienes a tu hijo. O sea, ahora hay una nueva maternidad, la maternidad a los discípulos, porque este no era Juan, nombrado Juan, sino que el discípulo amado. Fíjense usted que en el Evangelio de Juan nunca se le llama Juan. Es la tradición la que le llama Juan y lo asocia al evangelista Juan. Pero en todo el Evangelio siempre se dice el discípulo amado, o sea, el discípulo al que Dios quiere, o sea, el discípulo que Dios ama. Vale decir, no es solo discípulo, sino que quiere decir, es el discípulo amado por Dios, o sea, todos nosotros. Juan nos representa a nosotros, por eso el discípulo está en todo lugar, acompaña a Jesús, en Juan todo el tiempo acompaña, o sea, nosotros nos tenemos que sentir identificados. El Evangelio dice, ese discípulo eres tú, cada uno de ustedes. Entonces, al pie de la cruz lo que está es tú, yo, todos los discípulos, o los que queremos ser discípulos, y entonces Jesús ahí, en el momento antes de morir, o sea, como diciendo, esta es la voluntad intocable, una voluntad antes de morir es intocable, ¿no? Entonces, ahí le dice, mujer, ese es tu hijo. Y luego le dice al hijo, esa es tu madre. Es decir, se crea un vínculo para siempre de esta madre, que también representa a la iglesia como madre, con el hijo, el discípulo nosotros, que de alguna manera somos también
los que hemos sido engendrados por María, porque si nosotros somos uno en Cristo y María es la madre de Cristo, también ella es nuestra madre. Ese es el tema del cual volveremos en otro momento. Pero aquí el tema fundamental está en que en el momento final aquí hay una asociación entre el discípulo y Jesús, María y la iglesia, en el sentido de que María engendra a Jesús, la iglesia engendra a los discípulos, pero por eso mismo también María nos engendra a nosotros y María representa a la iglesia. Es toda una simbología, entonces, de ahí que la iglesia siempre ha puesto que la iglesia somos todos, pero de alguna manera es de manera especial en aquella que es el tipo, el modelo absoluto, perfecto de iglesia, María. La perfecta discípula, la perfecta madre. Y nosotros somos por eso hijos de ella. Y porque somos hijos de la iglesia, hijos de ella. Está unido completamente. Entonces, aquí el tema fundamental está en que si Jesús es hijo de María y nosotros somos uno en Cristo, somos también hijos de María. Y por lo tanto, ella tiene una maternidad sobre nosotros. Pero también, si Jesús engendra, la muerte de Jesús engendra a la iglesia, también la muerte de Jesús nos engendra a nosotros y entonces es María como modelo de iglesia la que también nos engendra a nosotros. Porque ahí está la iglesia de alguna manera en germen. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan tenemos estos dos momentos donde María muestra que ella, como primera iglesia, y todos nosotros, hoy día como iglesia, de alguna manera tenemos que hacer presente a Jesús, enseñar al mundo a decirle, hagan lo que Él les diga, y también, de alguna manera, a acogernos a esa maternidad maravillosa de María, que nos ayuda, que nos protege, y por eso Jesús nos dice, he ahí a tu madre. Ella nos va a ayudar, ella nos va a proteger y ella nos va a acompañar siempre. Esto está finalmente marcado de una manera preciosa en el Apocalipsis, que es el último texto que vamos a ver ahora. El Apocalipsis capítulo 12 es un texto donde aparece una mujer vestida de sol. No voy a leer el texto, pero ustedes se lo recordarán. Pueden leer Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 en adelante. Narra que hay una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de estrellas y que está con los dolores de parto y da a luz al hijo y se va al desierto protegida por Dios. En el Apocalipsis esa imagen en primer lugar es la iglesia, pero tal como en Juan es también la Virgen. Porque en la Biblia, en Juan y en Apocalipsis, María y la iglesia son como paralelos en el sentido de que la iglesia, en María es la primera iglesia y todos nosotros de alguna manera en ella vemos como el modelo de lo que queremos ser. Y por eso que sea iglesia o que sea María, son ambos son signos. Está hablando de ambas cosas porque no se separan. Y por eso que María también es madre de la iglesia en ese sentido, porque es el modelo y es la madre. Ahora bien, en este caso aparece, al igual que en el Apocalipsis, que es el final de la Biblia, aparece igual que en Génesis al inicio, pero ahora para bien. En el inicio aparecía una mujer que fue vencida por el diablo junto a su marido, o sea, la primera humanidad fue vencida por el diablo, pero Dios promete salvación. Y entonces aparece una nueva pareja, ahora es madre e hijo. Entonces María con su hijo, que da a luz a su hijo Jesús, que vencen al diablo, por eso aparece siempre pisándole la cabeza a la serpiente, y el diablo y el dragón no la puede agarrar, ahí dice, y el dragón se va tratando de esperar un buen momento, pero en el capítulo 20 del Apocalipsis el dragón es destruido. Porque esta mujer con su hijo han salvado ahora a la humanidad, porque ella ha engendrado la nueva humanidad, Jesús, que es lo mismo que dice Pablo en versículo 5 capítulo 5 de la carta a los Romanos, donde dice el nuevo Adán. Este es el verdadero Adán, de ahí nace la humanidad. Y esa nace humanidad porque hay una nueva mujer que engendra una nueva humanidad en Jesús. Entonces aquí tenemos un precioso texto en el Apocalipsis 12, donde aparece María coronada de gloria, que es la Asunción también, pero es coronada de gloria porque cumplió su tarea, que es dar a luz a Jesús. Y de alguna manera todos tenemos que sentirnos en ella como hijos que nos da a luz, pero también sentirnos como ella, como iglesia, tratando de dar a luz
a otros hijos que son los cristianos, los discípulos. Ese es un poco el sentido. Vean ustedes que no son tantos pasajes. Vamos a volver ahora sobre los de Lucas, que son todavía 2 capítulos. Pero no son tantos los pasajes, pero son muy centrales. Y el papel de María es como de alguna manera, en cierto sentido, oculto, sencillo, humilde, desconocido, pero tremendamente relevante, porque está en el momento preciso y está unido a la generación de Jesús, al acto salvífico de Jesús, como una colaboración absolutamente indispensable, porque Jesús, si se hace hombre, necesita una madre humana. Ese es el sentido que tiene el texto. Hasta allí vamos a llegar hoy día. Vamos a continuar ahora con Lucas la próxima semana, pero ustedes, entre tanto, recorran estos pasajes nuevamente, léanlos con los criterios que yo les he dado y van a ver ustedes cuánto amor, cuánta belleza, cuánta luz para nuestra vida aparece también en estos textos marianos y cómo ella efectivamente es la perfecta discípula que nos ilumina también como ser perfectos discípulos de Jesús. Bueno, que les vaya muy bien y nos vemos entonces en la próxima clase.